to our third and final Dental Health Facebook Live event. We're so glad you're here. Hola a todos, bienvenidos a nuestro tercer evento en vivo de dental para todos ustedes. Bienvenidos. Today we will be doing demonstrations of how to correctly brush your children's teeth and showing you some different positions to put them in to make that a little bit easier for you and your children. Hoy vamos a hacer algunas demostraciones de cómo cepillarle a sus niños sus dientes y también les vamos a demostrar algunas posiciones para que esto sea más fácil para ustedes. I'm Dr. Madison Ferguson. I'm one of the pediatric residents over at Greenville Memorial Hospital, and I'll let our other presenters introduce themselves as well. Soy la doctora Madison Ferguson, soy una pediatra del Greenville Memorial Hospital y yo soy la que le voy a dar una demostración también de todo esto. And hi everyone, I'm Dr. Renee Miller. I'm another pediatric resident over at Greenville Memorial Hospital, and I'm so excited to get to talk with you all today, and I hope you learn a lot. Hola a todos, yo soy la doctora Renee Miller, también soy una residente del Greenville Memorial Hospital y estoy muy emocionada también de poder hablar con ustedes sobre esto. And my name is Matthew Howard, or Dr. Matthew Howard, also a pediatric resident at Greenville Memorial Hospital. We demonstrated on my children and made some videos today, and they were eager helpers and got some prizes for their participation. Yo soy el doctor Matt Howard, también soy un residente del Greenville Memorial Hospital. Hoy vamos a dar unas demostraciones con los niños y vamos a tener algunos premios y todo eso, ¿verdad? Para ellos. Okay. Hi there, I'm Carson Cox. I am a dental hygiene student at Greenville Technical College. Hola, soy Carson Cox. Soy una estudiante de odontología en el Greenville Tech College. And I'm Gerardo Aguilar, and I'm also a dental hygiene student here at Greenville Technical College. I'm sorry, what was your first name? Gerardo. Eduardo Aguilar. Ajá. Y también soy del Greenville Tech College también. So first, what we'll be doing for you today is giving you a demonstration on models to show you the best way to brush your teeth. So I'm going to turn things over to Geraldo and Carson. Ok, lo primero que vamos a hacer es darles una demostración en unos modelos para ver cómo se tienen que cepillar los dientes. Y entonces les voy a pasar a Carlson y a Gary Carlson, ¿ok? So today we are going to be showing you how to brush your teeth using the Bass brushing method. Hoy vamos a enseñarles cómo cepillar sus dientes usando el mejor método de cepillado. So here we have a type note for demonstration purposes, and we just want to remind everyone to brush twice a day for at least 2 minutes. Este nada más es un modelo con el propósito de demostración y les queremos recordar a todos que se cepillen 2 veces al día por lo menos. So with the brush, you want to make sure you get all surfaces of the teeth, both the biting surfaces, behind the teeth, and in front of the teeth, all teeth, top and bottom. Nosotros les recomendamos que por favor limpien todas las superficies de los dientes, las superficies donde se muerde, las superficies por atrás de los dientes y enfrente de los dientes, las superiores y las inferiores. So as you can see, Gerardo is angling the toothbrush at about a 45-degree angle to the tooth. Y como ustedes pueden ver, él tiene el cepillo en un ángulo de 45 grados con respecto al diente. It's important to keep this angle to the tooth. That way you are making sure that you're cleaning around the gums and the tooth as well. Es importante este ángulo para asegurar que ustedes estén limpiando las encías y también los dientes. You also want to make sure that after you have your 45-degree angle and you're working on a couple teeth at a time, that at the end you sweep away from the gum line
as Gerardo is doing. Ok, también es importante que después de que ustedes tengan ese ángulo y empiecen a cepillar un par de dientes a la vez, ustedes como que barran también los dientes hacia arriba. When you sweep away from the gum line like that, you're making sure that any food, sugars, and bacteria are being pushed away into the saliva to be rinsed out. Cuando ustedes hacen este barrido hacia afuera, de la encía hacia afuera, ustedes están asegurando que cualquier comida, azúcar o bacteria se vaya hacia la saliva para que se pueda Now we're desechar. going to demonstrate the proper C-shaped flossing method. Ahora vamos a demostrar el método adecuado para usar el hilo dental. So we're using yarn here, but again, use floss, floss picks, or whatever you prefer with your child to implement that in their oral hygiene. Ustedes pueden usar lo que ustedes gusten, ya sea el hilo dental o unos palillitos dentales o lo que sea para ustedes hacerle esa higiene bucal. So when you get to a tooth, you want to use a seesaw method, which is Cuando tienen- going back and forth. Cuando tienen dos dientes, ustedes usan ese método como de una sierra que es para adelante, para un lado, para otro, para un lado y para otro. And once you get between the teeth, you want to do a C shape. So you want to hug one tooth. Y cuando están en medio del diente, ustedes van a hacer una forma como de una C, como abrazando el diente. And you just want to go up and down. Y van hacia arriba y hacia abajo. And while you're in there, you can go to the next tooth and also do the same shape, the C shape on the next tooth. Y mientras están en ese diente, pueden pasar al otro diente y también hacer una forma de C, ir hacia arriba y hacia abajo. Perfect. And so again, when you get out, you can seesaw out to get out. Y cuando una vez que ya lo hagan, hacia un lado y otro, pueden hacerlo hacia arriba, sacar el hilo. And you just want to do that for every other tooth. So seesaw in, C shape, and up and down. Van a hacer esto con cada diente, lo van a hacer de un lado hacia otro, en forma de C y hacia arriba. Hello. Hello. So it looks like we have lost Carson and Geraldo. Yes, and I don't know if I'm lost too. Hello. So I can still hear you. So while we wait on Carson and Geraldo, there you are now. There you go. They're back. Sorry about that. Sorry. Lo sentimos mucho. So again, just as a reminder for the floss, you want to make sure you get in there and do it for every surface of the teeth. Just get all the teeth in Nada there. más un recordatorio, ustedes van a ir en cada diente y hacerlo en cada uno de ellos con el hilo dental. So now we're going to move on and show some video demonstrations of the best way to brush your child's teeth for certain ages. Ahora vamos a mostrarles unos videos para demostrar cuál es la mejor manera de cepillar los dientes a sus niños de acuerdo a la edad que tengan. So before we get started with our videos, we just wanted to, impress the importance of brushing your child's teeth to make sure that you know that there are consequences if you don't brush your children's teeth. Antes de empezar estos videos, queremos recalcar la importancia de cepillar muy bien los dientes, implementar el cepillado de los dientes de sus niños, porque hay consecuencias cuando no se hace esto. Cavities are very painful and uncomfortable for your children. Las caries son muy dolorosas y muy incómodas para sus niños. And there's always a chance that if a cavity gets bad enough, it can actually cause an abscess at the base of the tooth, which is called a dental abscess, so a pocket of inflammation.
Dice que también existe la posibilidad que estas caries puedan causar en la base, un absceso en la base del diente, ¿verdad? And this is something that we have even seen in the hospital that needs to be treated inpatient with an IV, so a poke in your child's arm. And we would like to avoid that if at all possible. Y esto es algo que hemos visto en el hospital, que se trata y tienen que ponerle una cánula intravenosa en el brazo. Y esto es muy doloroso. This process may look uncomfortable, and it's not necessarily an easy process for sure, but I can assure you it's much easier than being in the hospital for IV antibiotics for an infection. El proceso tal vez se vea no muy cómodo, nada de eso, pero es mucho mejor a estar en el hospital, ¿verdad? Con una cánula intravenosa, con antibiótico mediante esa cánula por algún absceso. Okay. With that said, we'll go ahead and get started with our videos to show you ways to brush your children's teeth so that that doesn't happen. Y con eso vamos a mostrarles algunos videos de cómo cepillarle los dientes a sus niños para que esto no suceda. Okay, here's the first video. This is a standing technique. Este es el primer video y esa es una técnica de hacerlo parado. To put the child's neck in this position, they need to have cervical neck stability. Para poner al niño en esta posición, necesita el niño tener estabilidad en el área cervical de la columna. So if they have a condition like Down syndrome or another condition that may cause neck instability, you'd need to ask your doctor before doing this position. Si su niño tiene síndrome de Down o algún otro padecimiento que haga que su cuello tenga inestabilidad, entonces le necesita preguntar a su doctor. And one advantage of this position is access to the children's teeth from behind. You can see them well. Y una de las ventajas es que usted tiene acceso a los dientes de sus niños desde atrás y usted los puede ver muy bien. And additionally, it can be more comfortable for you, the toothbrusher, depending on the height of the child. Y también puede ser mucho más cómodo para usted cepillárselos en esta posición, dependiendo de la altura, de la estatura del niño. Okay. And moving to the next. Y vamos al que sigue. All right. This is a seated position. Esta es una posición sentada. It offers many of the advantages of standing in that you can see all the children's teeth as from with them. Yep, you can see all their teeth well. También ofrece muchas de las ventajas mismas de cuando está parado. Usted puede ver muy bien todos los dientes de su niño. And this one can be more comfortable for the child, maybe less comfortable for you, the toothbrusher. Y es más cómodo, puede ser más cómodo para su niño y un poco menos para usted, que está cepillando los dientes. All right. And now we'll look at a seated brushing position. Ahora vamos a ver una posición donde está sentada para cepillar los dientes, donde usted está sentada para hacerlo. This offers the advantage of being comfortable for the child and not needing to extend their neck like the other two positions we've shown so far. Esto ofrece que es muy cómodo para el niño y no le tiene que extender o estirar el cuello como en las otras posiciones. It also gives the advantage of being able to help hold the child's head still. También tiene la ventaja de que usted puede detener que no se mueva la cabecita del niño. And this becomes especially important on a smaller child, like between 1 and 2, who is going to be less compliant. Y esto va a ser mucho mejor en los niños pequeños, como de 1 o 2 años, que no
obedecen tanto, ¿verdad? No obedecen muy bien a esa edad. And one thing about all these positions, none of them are quite natural for the child, but you can build them into routines so that they get used to them. Y todas estas rutinas, lo que podemos ver es que ninguna de ellas es una posición natural para el niño, pero puede hacerlo para que sea una rutina y el niño se acostumbre a cepillarse los dientes. And they will get used to them over time. Y se van a acostumbrar con el tiempo. All right, and here's an even smaller child. Yeah, go ahead. Oh, I'm sorry. Y aquí está un niño aún más pequeño. And he's not used to brushing in this position, so he's more resistant. You'll see in the video. But as I mentioned before, the key is to build the routine, get them used to the position so that they come to expect it. Y él como que se resiste a esta posición, pero la clave es que se acostumbren, ¿verdad?, a cepillar los dientes en esta posición para que ellos puedan hacerlo sin ningún problema más adelante, que ellos se acostumbren, ya no pongan resistencia a esto. All right, and there's one more. You can see how she was able to hold his head in a position to help him hold still. Y usted pudo ver cómo ella pudo detener su cabecita en una posición para que ya no se moviera. And you can see that there is some discomfort that the child's experiencing. But again, it's so important to maintain clean teeth so that they don't have more serious conditions that cause more discomfort. Ok, y como usted puede ver, hay un poco de incomodidad con el niño, pero es muy importante mantener los dientitos limpios para que después no haya todavía más incomodidad, ¿verdad? Tengan más problemas. And always important when you're brushing to make sure you're using a soft bristled brush with fluoride toothpaste, just a grain-sized amount, just the size of a grain of rice. Ok, dice también es muy importante cuando usted le cepille los dientitos, usar un cepillito suave, nada más con un poquito de pasta dental con fluoruro, solo el tamaño de un granito de arroz, es lo único que necesita. And remember, you guys, that these are just examples and that you can use these positions and tweak them or change them in ways that are best for you and your children. Y acuérdense que estos son solo ejemplos y estas posiciones ustedes las pueden cambiar un poquito, adaptarlas a manera de que sean convenientes para usted y para sus niños. And I also would love to point out that, like you were hearing in the videos, it's always important as you're doing things that are uncomfortable for your children that are good for them, that you offer them large amounts of praise. You know, great job, you're doing so well, I'm so proud of you, things like that, to kind of give them some motivation as well to keep doing this same routine. Y también quiero recordarles que cuando ustedes estén haciendo algo incómodo para sus niños, ¿verdad? Ustedes piensen que es por su bien y también los alienten mucho, les digan qué bien lo hiciste, estoy muy orgulloso de ti, muy buen trabajo, cosas así, para que ellos se sientan bien. So that's all of the material that we had prepared for you guys today. Does anyone have questions? Eso es todo lo que nosotros hemos preparado para ustedes por hoy. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? And if you're watching this delayed at a later date, always feel free to put questions in the chat and we can always answer them there for you as well. Y si ustedes están viendo esto más tarde durante el día, ¿verdad? Ustedes aún así pueden mandarnos algunas preguntas por medio del chat y con mucho gusto se las contestaremos.
We also wanted to let you know that if you or your child is struggling to find a dental home, we can help you here at the Greenville Technical College Clinic. Y también queremos decirles que si usted o su niño están teniendo problemas para encontrar un hogar dental, nosotros aquí en el dental, I'm sorry, what was the name? It's the Greenville Technical College, the Hygiene Clinic. Technical College, en la clínica de higiene, nosotros les podemos ayudar para encontrar uno. Y ustedes pueden ver la dirección ahí. We offer children cleaning. I cannot hear We well. I'm sorry. offer cleanings, x-rays, fluoride, and sealants for your children. Nosotros ofrecemos limpiezas, rayos X, fluoruro y cleanings, x-rays, fluoride para sus niños. Yes. Okay. Yeah, I'm sorry. I don't know what's going on with my sound. $35. $35. I'm so sorry, but the sound is really going bad. $35 what? For the appointment, we just wanted to let everyone know that it is a low-cost appointment. Ok. Y la cita es de $35. Queremos que todos sepan que este es un costo bajo para la cita. So I don't see any questions in our chat box. If things come up later, always feel free to put questions down there. We're happy to answer them anytime. Thank you so much for your time and attention today. We appreciate it. Y muchas gracias. Veo que no hay ninguna pregunta, pero siento libertad de si tienen una pregunta más tarde, de por favor enviárnoslas. Y les agradezco mucho su atención por hoy. Muchísimas gracias. Bye, you guys.